Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Bueno, 9 y 9 minutos, 8 y 9 minutos en las Islas Canarias y empezamos la segunda hora de Sin Complejos, que es la hora, como ya saben ustedes, de tertulia. Hoy con don José Luis González Quirós. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Encantado de reencontrarle aquí. No muy moreno, pero está usted de vacaciones, ¿no? Bueno, yo estoy de vacaciones casi todo el año. Bueno. Don Alfonso Tezanos, que sí que está enormemente moreno, lo cual indica que ha estado de vacaciones o está muy quemado. Pues ambas cosas. Bueno. Estoy muy quemado. O sea, que la situación que vivimos es para estar muy quemado, aunque las vacaciones las aprovechamos para olvidarnos temporalmente de esa situación. Pero sí, estoy moreno, sí. Y don Pedro Insua, que tuvo mucho éxito la entrevista del otro día sobre el descubrimiento del Pacífico por los españoles. Don Pedro, es usted muy didáctico. Bueno, me alegro, eso espero, porque me dedico a esto, a la didáctica, me refiero. Bueno, una cuña publicitaria y les voy a poner a ustedes el reportaje que ha elaborado nuestro compañero Rubén Fernández sobre el tema de Madrid 2020. Hemos querido salir, entre otras cosas, a la calle a preguntar a la gente qué opina aquí en Madrid. La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91 550 2448. Clínica oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91 550 2448. ¿Qué opinan los madrileños de que nos den los Juegos Olímpicos? Nuestro compañero Rubén Fernández ha elaborado una pieza para comenzar con este bloque de tertulia. Una encuesta difundida por la organización de Madrid 2020 afirma que el 91% de los ciudadanos apoyan la celebración de unas Olimpiadas. Nosotros no somos una empresa demoscópica, pero hemos salido a la calle y la verdad es que no nos hemos encontrado tantas opiniones a favor, bastantes en contra, y el principal argumento porque consideran que es un despilfarro gastarse el dinero en organizar unas Olimpiadas en tiempos de crisis. Porque si estamos en crisis y tenemos que ahorrar y hay recortes, pues me parece muy coherente con esas medidas, con el gasto que se va a generar, que siempre es más de lo que se piensa, parece ser. Y no falta quienes creen que fomentará la corrupción y el enriquecimiento personal de los políticos. Es joder a los ciudadanos a tope, para que se inflen 4 o 5 de gerifaltes de estos del PP, del dinero que van a chorrear todo por ahí. Y a otros directamente les cabrea la idea. No merece nada, yo paso. Otros, sin embargo, están indecisos. Pues eso, con duda un poco, que dices, por una parte puede estar bien, que no te sé qué decirte. Y algunos están a favor, aunque no les acabe de entusiasmar la idea. Vamos, tampoco es que me haga una ilusión especialmente importante, pero vamos, sí me gustaría. Aunque no falta quienes están encantados con la idea. Yo estoy 100% a favor. Estoy esperando. Además, publico por el Facebook, por todas las redes sociales que estoy apoyando a Madrid. Muchos son negativos y aunque lo apoyan, creen que a la tercera tampoco irá la vencida. Es mucha expectativa para poco. Yo creo que no se lo van a dar. Estamos hablando de lo mismo. Si se lo dan, pues de puta madre, pues más trabajo y mucho mejor. La mayoría de los que lo apoyan creen que es positivo porque reactiva la economía. Sí, porque va a tener dinero. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que sí que se las van a dar. Y entre los puntos fuertes se menciona que el 80% de las instalaciones ya están construidas. Que yo creo que se lo den a Madrid. Las obras están hechas, las reformas están hechas. La Olimpiada de Madrid. Y la calidad de esas instalaciones. Tiene muchas posibilidades porque tiene buenos estadios y, en fin, es una ciudad con un cierto grado de atletismo, ¿no? Pero sobre todo hay espíritu olímpico. Claro que los apoyo, por supuesto, soy deportista. Las dudas quedarán disipadas, quedan 7 años para ver si unas Olimpiadas serían buenas o malas para la economía de la ciudad y de España, pero mucho menos, solo unas horas esta noche, para saber si a la tercera va la vencida y Madrid 2020 será una realidad, entre ellos algunos de los campos más polémicos, como el estadio de campo de tiro situado en Paracuellos.
Bueno, queridos contertulios, ¿y ustedes qué? ¿Les parece que es algo positivo que nos den las Olimpiadas? ¿Les parece algo negativo? ¿Qué esperan ustedes que pase, independientemente de lo que les parezca? Bueno, una cosa es el ser y otra el deber ser, ¿eh? Una cosa es lo que se esperan de las cosas y otra cosa es el sentido común. Pero partiendo de ahí, en fin, yo voy a ser un poco discrepante un poco con tu editorial de esta mañana. Hace usted muy bien, hombre. Que lo he escuchado muy atentamente. Y hablo desde el punto de vista estrictamente empresarial y sobre todo hablo desde el punto de vista de todos los pequeños empresarios, comercio y autónomos que hay en Madrid, en nuestra comunidad, en España, que yo creo que efectivamente si las Olimpiadas vienen a Madrid, sin perjuicio, todo ello sin perjuicio de que efectivamente las grandes empresas van a ser las grandes beneficiarias, habrá los grandes sectores, grandes multinacionales y grandes grupos y lobbies de presión, en este caso españoles, que serán los grandes beneficiarios de esas Olimpiadas. Lo que sí que es cierto es que en Madrid ahora mismo tenemos una situación turística complicada. Madrid, la única industria que tiene es el turismo. Desde enero, bueno, sí, tenemos otras industrias, sí, tenemos las sedes sociales de muchísimas grandes empresas, que me dice un contertulio, pero bueno, eso lo que traen no deja de ser más que prestigio. Me refería al hecho de que desde enero aquí estamos teniendo una disminución importante en el número de visitantes en Madrid y un descenso importantísimo en el número de pasajeros en Barajas. Vaya, dicho de otra manera, la mayor plusvalía que tiene Madrid es el turismo y el ocio y la diversión y esas cosas, y yo creo que en el caso de que Madrid fuera objetivo de Madrid 2020 de las Olimpiadas, yo creo que eso sería beneficiario. Sobre todo, bueno, pues creo que no hay ningún sector empresarial que se viera ajeno a esa situación de beneficio. Otra cosa bien distinta es cómo se va a gestionar ese beneficio, quién lo va a gestionar, quién se va a beneficiar más directamente, quién va a trincar, como tú decías esta mañana, que yo no quiero apuntar directamente si van a ser exactamente los políticos de turno o van a ser los amigos de los políticos de turno o las empresas que están siempre alrededor de los políticos de turno. Pero en definitiva, si eso se pudiera subsanar, cosa que es difícil porque en 7 años me parece que es muy complicado que España se regenere en el mundo político, en esa sensación que tenemos todos de corruptela permanente. Lo cierto es que si en estos 7 años eso se mejorara, pues sería un poco ya la rosa definitiva, ¿no? Es decir, las Olimpiadas, aun con toda la inversión que conllevan, que buena parte ya se ha realizado, sí traen un beneficio económico, desde luego, al mundo empresarial madrileño, eso es inevitable, desde los taxis, los autobuses, los aeropuertos, el ocio, la restauración, los hoteles, las pensiones, el comercio. Todo el mundo se ve beneficiado de esa situación y luego, bueno, pues el prestigio de ser Madrid como una ciudad olímpica, también de ser un destino turístico, que eso hará que en estos próximos 7 años a luego nos tendremos que ver favorecidos. Estoy hablando desde el punto de vista empresarial. Quizá como ciudadano en ese sentido, Luis, ahí sí comparto contigo pues esos 3 argumentos que dabas esta mañana para pensar que efectivamente las Olimpiadas 2020 a lo mejor no son precisamente lo que más demandamos, lo que más necesitamos y que efectivamente eso va a suponer un gasto importantísimo porque la gestión de unas Olimpiadas conlleva una inversión importante y un gasto importantísimo, pero claro, habrá muchas empresas de servicio que estarán frotándose las manos porque si no la conceden, ellos serán los adjudicatarios de esa gestión. Usted, don José Luis, ¿qué opina del asunto? Bueno, yo... acérquese el micro. Me voy a limitar... Yo estoy bastante de acuerdo con los argumentos de don Alfonso y también de alguna manera con los de usted, con lo cual doy buena muestra de pastelero, que es mi oficio. No, yo es que creo que no son incompatibles y luego claro, lo explico. por eso digo que no son incompatibles. Pero me quería fijar en otro asunto, que es... Yo creo que otro asunto que me parece que tiene una cierta importancia política. Yo creo que es difícilmente discutible que si estuviésemos en un momento de mayor prestigio exterior, como el que tuvimos hace, por ejemplo, 12 o 15 años, las Olimpiadas serían para Madrid. Es la única gran capital europea que no las ha tenido. Tiene buenas instalaciones, el deporte español tiene muchísimas figuras de enorme prestigio. De manera que sobre eso no me cabe duda, ¿no? Sin embargo, tengo alguna duda de que nos la den ahora porque creo justamente que para desgracia de todos y para vergüenza de todos, el prestigio exterior de España ha caído de manera vertical, ¿no? Si bien eso quizá no sea muy importante en el Comité Olímpico, al que yo me cuidaría mucho de proponer como un organismo ejemplar, ¿no? Me parece que es un organismo pues oscurantista, en donde los intereses se cruzan de una manera muy cercana directamente a la corrupción pura y dura. Lo que se dice muchas veces ingenuamente con el argumento de que las obras ya están hechas, a mí me parece que eso es una gran
un gran hándicap para Madrid, porque lo importante es que haya obras por hacer y gente que se las adjudique, ¿no? Entonces, no lo sé, yo no tengo... Supongo que sería positivo, pero me temo que podemos perderlo, precisamente porque la imagen internacional de España, y eso lo comprueba cualquiera que salga fuera en estos últimos 8 años, se ha convertido en una imagen, pues eso, de corrupción, de incompetencia, de despilfarro, de guirigay, de país. Hemos recuperado demasiado rápidamente la mala imagen con que muchas veces se nos asocia, ¿no? Hemos perdido pues esa imagen que a lo mejor tampoco era del todo justificada, pero que en un momento existió. Lo primero, de una transición política más o menos admirable, y segundo, de un progreso económico más o menos constante y espectacular, ¿no? Y eso había hecho cambiar la imagen de los españoles. Yo creo que eso se ha ido al carajo, se lo han pulido, o nos lo hemos pulido entre unos y otros, y imagino que eso es uno de los factores que puede contar, si es que efectivamente, como temo pueda pasar, esta noche nos enteramos de que por tercera vez nos han negado la Olimpiada. Yo voy a decir así una cosa un tanto genérica, pero bueno, a mí me parece que con esto de las Olimpiadas, la política en línea general, los políticos y demás se ponen en la tesitura de tratar de homologar a España, ¿no? Y Madrid como capital suya, pues al resto de naciones y tal, ¿no? Entonces buscan borrar como sea, pues el Spain is different, el no hay en Pirineos, etcétera. Esta es un poco la tónica del tipo de declaraciones que hacen, ¿no? Es decir, prestigiaría a España porque se homologaría con el resto de naciones, ¿no? Como acaba de decir don José Luis, ¿no? Es decir, la única capital europea que no tendría unos Juegos Olímpicos y demás. Pero bueno, yo, en líneas generales, pues el espíritu olímpico, entonces el Barón de Coubertin, a mí me parece una institución completamente absurda y ridícula, ¿no? Es decir, el tema de los aros, del significado del olimpismo, a mí me parece una cosa completamente disparatada, extravagante, de finales del 19. Alguna de la simbología, por ejemplo, se olvida que lo de que vayan con antorchas desde Olimpia hasta la sede de los Juegos Olímpicos, eso fue un invento de los nazis. De los nazis, porque cuando se celebró Berlín en 1936. Claro, que no estaba España tampoco, porque estaba en guerra. Y allí es muy interesante ver la película de Lene Riefenstahl, ¿no? La gran realizadora nazi, ¿no? De todas las películas en que aparece Hitler, La Fuerza de Voluntad, Olimpia, que es la película en la que es la primera película que se rueda en los Juegos Olímpicos y que además tiene una propagación muy grande, ¿no? Y allí la antorcha... Y que como película es excelente. Y es excelente, como han reconocido Hitchcock y muchos otros, ¿no? Truffaut, etcétera, y se ha inspirado en Leni Riefenstahl. Pues... allí lo que significa esa antorcha es que el espíritu griego, ario y tal, pues pasa por todos los países, pasa por Yugoslavia, no se queda tal, y llega a Berlín, y allí se posa y el pebetero se enciende, y allí el espíritu, se restaura el espíritu griego, ¿no? Del ario y demás en Alemania, ¿no? Esto, pues, es lo que significa en buena medida los Juegos Olímpicos y demás, y que España no esté, bueno, está Barcelona, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha vendido también Barcelona? ¿Cómo muchos dicen, bueno, es que así la integración nacional de España y tal igual, después de Barcelona fue peor, el nacionalismo fue mucho más incisivo, eso de que desde el punto de vista nacional, digamos, de la unidad nacional, de la defensa de la unidad nacional, de la conservación de la unidad nacional, que el espíritu olímpico pueda más o menos ser favorable a ello, a mí me parece eso ridículo después de Barcelona. Es decir, que allí lo hicieron como plataforma en buena medida de Cataluña is not Spain, etcétera, etcétera. O sea, yo no lo veo ventajas por ninguna parte, y con todos estos, aparte de lo que decía usted en el editorial, todos estos elementos ideológicos están por ahí flotando en el olimpismo y demás, ¿no? Ahora le concedo la palabra a don José Luis, pero antes decía que es que lo que ha comentado antes don Alfonso Tezanos no me parece incompatible con lo que comentaba yo. Al contrario, creo que es perfectamente compatible. Es decir, las Olimpiadas, la organización de unas Olimpiadas son una ruina. Ahora, ¿quién paga esa ruina? Lo paga la caja común de todos los españoles. Eso no quita para que una parte del dinero, por supuesto, vaya al empresariado de
la ciudad donde se celebran los Juegos Olímpicos. O sea que, aunque sería para toda España una ruina organizar los Juegos, concretamente para las empresas de Madrid, pues lógicamente eso permitiría una entrada de ingresos importantes. Eso es indiscutible, ¿no? Sí, si son empresas madrileñas, el dinero se quedaría en Madrid y todas esas cosas. Bueno, en Madrid o por lo menos en España. No necesariamente las empresas madrileñas tienen que ser madrileñas. Son empresas... bueno, pero que el turismo donde recalaría sería fundamentalmente es decir, lo que es la imagen y lo que es el gasto directo desde que un turista se baja en una estación de tren o se baja de un aeropuerto, inmediatamente en ese mismo momento que coge un taxi ya está dejando dinero o está dejando dinero en lo que es la economía madrileña. Estoy hablando de la economía doméstica, que es la que yo sí represento. Estoy hablando de las pymes y de los autónomos. Estoy hablando de las grandes empresas, los grandes consorcios, Nike, Adidas y todo lo que se mueve alrededor, los que controlan los tableros, los tiempos, en fin. Eso es otro mundo. Sí, dos observaciones marginales. Una, lo que ha dicho Pedro. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la Olimpiada de Barcelona para el nacionalismo catalán fue un mal trago. De hecho, el efecto exterior de la Olimpiada de Barcelona es que mucha gente, para gran cabreo de los catalanes, identifica a Barcelona como el lugar más característico de España. Es decir, que no, Barcelona ha crecido mucho en fama, pero ha crecido en fama en la medida en que es España, ¿no? De manera que no... Y yo estuve... Embargo, bueno, ya, pero es que ellos siempre van a hacer lo que sea, pero el aspecto exterior es muy importante, ¿no? El aspecto exterior es muy importante. De hecho, yo creo que eso incluso tiene que ver con el ridículo absoluto que han hecho todos los intentos nacionalistas catalanes de salir fuera. La gente se descojona directamente de una iniciativa similar, ¿no? Y luego otro aspecto que quería comentar es el de... Vamos a ver, nosotros pues seguramente tendemos a una cierta exquisitez intelectual y moral, y no está mal que sea así, ¿no? Pero también tendríamos que darnos cuenta de que el deporte, en su conjunto, en el mundo contemporáneo, ha adquirido unos caracteres que van más allá de lo económico, que es realmente una especie de religión popular, ¿no? Yo creo que de hecho ha sustituido en muy buena medida el papel político que jugaba en muchos aspectos la religión organizada, ¿no? Me parece que incluso eso tiene que ver con el hecho de que algunos papas hayan querido posicionar a la Iglesia, digamos, en ese escenario de las grandes concentraciones y tal, ¿no? Lo cual no voy a juzgar porque es un tema muy complejo, pero estoy muy lejos de considerar que sea un acierto total, ¿no? Lo que es un hecho es que el deporte se ha convertido, o sea, ejerce una función que va más allá de lo económico y de lo pragmático, ¿no? Ejerce una función emocional, una función de integración, una función, y no estoy seguro de que esa función sea completamente negativa, pero eso me baso no solo con el olimpismo, pasa en España fundamentalísimamente con el fútbol y con otros muchos deportes, ¿no? Entonces, eso desde una perspectiva, digamos, pues un poco más rigurosa desde el punto de vista lógico, cultural, puede parecer un fenómeno deleznable o con aspectos tal, pero ojo que es un tema serio, o sea, no es simplemente una cosa cualquiera, ¿no? El deporte tiene una importancia creo que la tiene, por supuesto, extraordinaria, ¿no? Permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de ese lugar de España donde se atropella un guardia civil un día sí y otro también. Me refiero a la Verja de Gibraltar. Es Radio. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado? En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios. Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46... Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52. ¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa? Sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad. Son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Permítanme que les invite a escuchar el breve reportaje que ha hecho Ketty Garat sobre el tema Gibraltar. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno confía en que el conflicto de Gibraltar se va a solucionar. Eso decía el Ejecutivo ayer después de la reunión entre el presidente Mariano Rajoy con su homólogo David Cameron y por ello evitan las provocaciones de Fabián Picardo. El ministro principal de Gibraltar consideraba ayer que Reino Unido no tiene competencias para obligarle a retirar los bloques de hormigón. Soraya Sáez de Santamaría no es quien para decirle a Reino Unido lo que puede y no puede hacer. Desde luego no le puedo decir al gobierno británico lo que puede, tiene o debe hacer conforme a su derecho interno. Ellos son los que en ese ámbito pueden decidir cómo llevar o encauzar los asuntos que provoca la colonia. Yo lo que sí pongo de manifiesto es que, entre otros, España estamos obligados a proteger y a defender nuestras leyes medioambientales, nuestras leyes fiscales, a reprimir el terrorismo y hacer esa defensa tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y especialmente comunitario. Lo que sí hacía la vicepresidenta es seguir defendiendo la vía del diálogo a través de grupos ad hoc a 4, pero dejando bien claro que por un lado están los países España y Reino Unido con un estatus distinto al del otro lado, las autoridades locales, Gibraltar y la Junta de Andalucía. Bueno, ¿qué les parece a ustedes cómo está evolucionando el conflicto? En el terreno de las declaraciones parece que todo el mundo hace llamamientos a, dialoguemos, etcétera, pero luego a pie de calle, pues cuando no atropellan a un guardia civil con una moto, lo atropellan con un coche. Y cuando no, le tiran piedras. Esta semana hemos visto un atropello con moto, un atropello con coche de una ciudadana británica que llevaba 2.500 cajetillas de tabaco dentro del coche. Hemos visto que se detenía en Madrid a un ciudadano británico de nombre español, deduzco que será gibraltareño, que era el que se dedicaba a organizar scratches contra la Guardia Civil a través de Internet. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No, pues yo creo que estamos en la misma política de hace 300 años. Quiero decir que la bandera inglesa en buena medida, la Union Jack, es una bandera pirática en muy buen sentido, ¿no? Es en un mal sentido, quiero decir que en buena medida practican una política con Gibraltar que es decir, al no reconocer la frontera de Schengen, etcétera, etcétera, pues todo eso está en la línea de hacer aquello, de mantenerse allí enclaustrados y no abandonar Gibraltar, desde luego. Es decir, y yo creo que aquí lo decisivo es el armamento atómico, sencillamente. Gran Bretaña es una de las 5 potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, con derecho a veto en las Naciones Unidas,
y España no. Y entonces China tenía derecho a veto, Hong Kong fue devuelta. Es decir, aquí es una cuestión de las relaciones políticas entre los internacionales son las relaciones de, como decían los clásicos, ¿no?, del estado de naturaleza. El estado de naturaleza son las relaciones que priman en las relaciones internacionales. Por más que nos quieran inducir a pensar que la armonía y demás pues reina entre los europeos y no sé qué, no sé cuánto. Eso es un mito, como es sabido y como estamos viendo claramente con Gibraltar. Yo creo que es un elemento de destrucción ideológica muy importante Gibraltar para ver cómo esa armonía europea, el europeísmo tan entusiasta, pues es un mito. Es uno de los, yo creo, de los factores más determinantes, más terminantes para probar, para demostrar que Europa es un mito, un armonismo que no existe, que no es real, que no es políticamente no es real Europa y que no lo quieran vender ya está bien, tanto europeísmo. Bueno, yo lo que creo es que no va a pasar nada, como no viene pasando nada hace muchísimos años. Yo lo que creo es que esto es como una especie de constipado, que de vez en cuando, cada X años, pues lo sufrimos, lo pasamos, lo padecemos e inmediatamente ya nos olvidamos después de Gibraltar durante otros 3, 4 o 5 años. Yo creo que la situación del estatus de Gibraltar se va a seguir manteniendo en el futuro. Estoy convencido, y yo creo que lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno, lo sabemos todos, que el Reino Unido en ningún caso, jamás, de momento, tiene pensado ni previsto hacer ni una sola concesión con respecto al tema de Gibraltar. 2, que España tiene una situación diplomática y de argumentos bastante compleja y difícil a la hora de poder presionar al Reino Unido para pensar en esa vuelta, no voy a decir inmediata, pero sí a medio o largo plazo del Peñón, y que por lo tanto el estatus político y la situación geográfica que tenemos se va a mantener igual. Quizá lo que preocupa, al margen de que atropellen o no a la Guardia Civil, que eso es una cuestión estrictamente lamentable, a mí lo que me preocupa son dos cosas. La primera, que hay muchas personas, especialmente el sector pesquero, que ha faenado siempre en esas aguas y que, pues ha visto igual que como el sector de Barbate en un momento determinado, hace 4 años, se quedó sin caladeros en Marruecos y tuvieron que parar toda una flota entera y con todo lo que es una industria que lleva a su alrededor, además una población en declive como es Barbate, en la zona esta de Cádiz, y ya nos encontramos con que en Algeciras, pero evidentemente nos pasa lo mismo, tenemos una flota que supervive y sobrevive, ojo, tampoco es que tienen cohetes, y si lo conozco, que se encuentran de la noche a la mañana absolutamente asediados y empujados por las patrulleras gibraltareñas a no poder faenar. Si a todo esto le unimos que además luego tenemos unos cómplices o encubridores o ayudantes de Gibraltar, como son algunos ayuntamientos del sur de España, especialmente de la zona de Cádiz, que les vendemos la arena, les vendemos el hormigón y les vendemos absolutamente todo para ganar más metros al mar, pues sencillamente a veces no sé dónde está el sentimiento nacionalista de español que tienen algunos alcaldes, algunas poblaciones, etcétera, etcétera. Yo sé que este tema de Gibraltar pues genera mucho entusiasmo en la población, quizá antes los gestionaban, lo sugería más, ahora yo creo que la gente más joven está un poco pasota de este asunto, pero yo creo que si el gobierno español quisiera realmente apretar, tendría que estar apretando permanentemente, diariamente, y no dejarlo esto cada vez que mueven ficha los gibraltareños, porque aquí cuando mueven ficha los gibraltareños es cuando el gobierno español parece que empieza primero a movilizarse. Y además te diré una cosa, el gobierno siempre se moviliza después de que lo haya hecho el Ayuntamiento de la Línea, luego el Ayuntamiento de Algeciras, luego la comarca de gibraltareño, y al final, por fin, aparece un ministro de Asuntos Exteriores. Habría que dejar claro a los españoles exactamente cuál es la posición de España hoy, mañana y en el futuro con este asunto, y ese discurso lo tendría que estar llevando permanentemente al Parlamento Europeo. Que es cierto que, como tú bien dices, la situación de España ahora mismo está en una situación pues de minoría en presión y en poder y en capacidad, ya no solamente militarmente, sino también políticamente, y efectivamente no fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto no tiene ese magnífico derecho a veto. Pero la presión se tendría que seguir haciendo, pero básicamente por el gobierno, y no estar esperando a que suceda un problema en Gibraltar para que la gente se eche a la calle, porque la gente ya al final se echa a la calle sencillamente porque tiene necesidad. Y algunos de esa zona, precisamente por muy españoles que son, pues no nos engañemos, pues están beneficiándose de la situación de Gibraltar porque entran y sacan productos y porque trabajan allí dentro y porque no les va mal. Si además todo eso lo unimos, que eso es realmente, como tú decías, un pirateo, es decir, es una zona franca de verdad, es una zona de piratas, donde bueno, todos sabemos que hay asentadas infinidad y miles de empresas que se dedican precisamente al blanqueo de dinero y a inversiones internacionales y etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces resulta que hemos consentido
consentido entre todos, pues tenemos ahí una especie de casino o una casa puta, si perdón por la expresión, que está consentida por todo el mundo, que al Reino Unido le viene de maravilla y entonces el Reino Unido se levanta la mano y dice, no, si yo no digo nada, que lo digan ellos, si ellos son felices, que sigan siendo. En fin, tenemos una situación compleja y yo creo que, insisto, esto es como el constipado, cada 3 o 4 años sale el tema de Gibraltar, nos enfadamos mucho, nos cabramos mucho, hablamos en los bares y luego, bueno, pues se queda todo en eso, en agua de borrajas. Así que el diálogo ese que hoy he visto en El Mundo, que dice Rajoy, después de lo que me dio legado, creemos que vamos a encontrar una buena solución. Bueno, la solución es con la continuidad de la situación que tenemos ahora mismo. No, el Reino Unido no va a ceder absolutamente nada como no lo ha hecho en los últimos 200 años, así de sencillo. 200 años, ¿no? Son aproximadamente 300. Don José Luis, ¿está usted de acuerdo? Bueno, sí y no. Es decir, a mí me parece primero Gibraltar, si lo consideramos como una cuestión histórica, pues lo que refleja es el fracaso histórico del proyecto español en los últimos 2 siglos y medio. Es decir, no hay una política de continuidad respecto a ese asunto que tenía que haberla habido. Entonces, sin una política de continuidad, pues es imposible resolver ese problema, ¿no? Esa es la primera cosa. ¿Debería existir esa política? Yo creo que sí. Creo que sí, y creo que esa política además es posible, pero esa política pues no se ha intentado ni existe, pues porque los españoles tampoco tenemos una política exterior, tampoco tenemos un objetivo en el mundo. Es decir, ahora el señor Rajoy sale haciendo una declaración ridícula de que apoya a Obama en Siria, pero que la intervención no sea armada sin el punto de vista de la ONU. Es decir, es una confesión absolutamente palmaria de que no existes en el mundo, ¿no? Ese es el problema. El problema es que España, por razones que son harto complejas y que aquí no vamos ahora a tocar, pues ha dejado de existir en el mundo hace mucho tiempo, no tiene una proyección, no sabe defender sus intereses, es tomada a chacota en cualquier sitio, y Gibraltar pues es un ejemplo más de eso. Bueno, una vez dicho eso, vamos a ver el otro aspecto del asunto, que es el aspecto del uso político interno que se hace de esa cuestión. A mí me parece particularmente claro que en este caso al gobierno, agobiado por una situación económica desastrosa, se diga lo que se diga, a pesar de que haya algunos datos no del todo negativos, pero la situación sigue siendo muy mala, agobiado por una corrupción absolutamente vergonzosa, y en unas posiciones en las que se tiene que llegar a entregarle los discos duros de unos ordenadores al juez, tiene que destruir el libro de entradas del Partido Popular, en fin, tiene que hacer cosas que están muy cerca de la pura delincuencia. Pues en ese momento le ha venido bien sacar este asunto, lo que no quiere decir que no tenga también motivos para haberlo sacado, pero le ha venido bien el engrandecimiento de esta cuestión, porque evidentemente toca, digamos, una fibra sensible en los españoles. A los españoles nos toca las narices el asunto de Gibraltar, es evidente, y desde que yo tengo uso de razón, todos los gobiernos, por supuesto el gobierno de Franco, han usado esta cuestión a efectos de alimentar esa especie de nacionalismo primario que hace olvidar un poco las cuestiones internas, ¿no? De manera que yo recordaré aquí un poco lo que le dijo el embajador, me parece que es el embajador Juan, a Ramón Serrano Súñer cuando había organizado una manifestación contra la embajada inglesa con motivo de Gibraltar, y le dijo, le llamó Serrano Súñer y le dijo al embajador, si quiere le mando más policías. Y el embajador le dijo, no, bueno, me basta con que manden menos manifestantes, ¿no? Es decir, o sea, creo que este es un aspecto que tendríamos que saber ver, ¿no? Pero por puro aprecio de nosotros mismos, es decir, reconocer que como nación no sabemos darle un tratamiento de larga duración y de dignidad a esta cuestión, y luego reconocer que como gobierno, los gobiernos se mofan y se befan de los sentimientos de los españoles agitando esta cuestión cuando les viene bien. Lo que no quiere decir, insisto y termino, que no haya oportunidades para que eso pueda hacerse, porque evidentemente los gibraltareños se portan con una desvergüenza notoria, ¿no? Pero si no hubiese caso Bárcenas y no hubiese la situación que hay, probablemente de Gibraltar ni nos habríamos enterado, y el asunto de los bloques y el asunto de los guardias civiles y el asunto se habría tratado de otra manera. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de Los Soprano. Perdón, nos vamos a hablar del Partido Socialista de Andalucía. Ya saben ustedes que, sorpresa, se nos ha quemado un archivo municipal cuando la Fiscalía estaba investigando facturas sospechosas del anterior equipo de gobierno de Los Palacios, que estaba entonces regido por el número 3 de esa Susana Díaz, que en su toma de posesión, en su debate de investidura ha dicho que a ella la corrupción le da mucho asco.
Es radio. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91 550 2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91 550 2448. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú. Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado? En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios. Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46... Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52. ¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa? Sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com. Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio. Bueno, ya saben ustedes que el actual gobierno de los Palacios, el alcalde es ahora de Izquierda Unida, señaló que había, pues en fin, ciertas facturas sospechosas de la época del anterior gobierno municipal del Partido Socialista. Y la Fiscalía empezó a investigar y hete aquí que hace un par de días, de repente, por la noche, tienen ustedes la crónica de Pedro de Tena en Libertad Digital, pues se recibe una llamada en la Policía Municipal del pueblo alertando de un altercado en otra zona. La Policía Municipal se va de la zona central del pueblo y entonces pues alguien rompe un cristal y no se sabe muy bien qué pasó, si arrojaron un artefacto incendiario o qué cosa. El caso es que el archivo municipal se ha quemado con todas las facturas dentro. Menos mal que se ha logrado salvar un documento del año 1600, pero el resto de la documentación histórica, además de las facturas, se ha quemado. Hace falta ser gentuza para quemar el archivo de la historia del pueblo. Debe de ser la memoria histórica, ¿no? El quemar los documentos que, en fin, dan a un pueblo su razón de ser en el pasado. Bueno, pues aquí estamos con doña Susana Díaz presidiendo el gobierno de Andalucía y diciendo en su toma de posesión que a ella la corrupción lasquea mucho, vamos, lasquea tanto que lleva en el PSOE de Andalucía, pues no sé, toda su vida, ¿no? Pues la corrupción que se ha vivido en España en general en los últimos años, pero especialmente los 30 o 35 años en Andalucía en particular, de la que soy conocedor en parte. Al final lo que nos trae ahora mismo son cómo se van pasando esas líneas rojas y esas barreras, y al final acabamos como en Chicago de los años 20. Primero quemamos las pruebas, luego mataremos al testigo y luego acabaremos con quien haga falta. Es decir, el mantenimiento y el sostenimiento del poder y el control del poder, del estar
en este caso en la Junta de Andalucía y en muchos pueblos de Andalucía, trae consigo eso. Y si hay que quemar las pruebas, se queman las pruebas, pero eso es una superación ya de líneas rojas que no se deben pasar nunca. Y ya cuando se pasan estas líneas rojas es que ya se está dispuesto a todo. Por lo tanto, tú hablabas antes de los Sopranos. Esto efectivamente, estos son los Sopranos. No sé si es el Ayuntamiento de los Palacios o de muchos más ayuntamientos de Andalucía y otros de España, pero lo que sí que es cierto y es verdad es que curiosamente, de esa manera, que se incendie un archivo municipal donde están precisamente siendo custodiados y donde están siendo objetos de investigación determinados documentos que implican a un alcalde en determinadas cuestiones de corrupción, pues hombre, ya no es que llame la atención, sino sencillamente es que ya lo que hace es que confirma exactamente lo que pensábamos todos, de que precisamente estos políticos corruptos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cubrir su expediente, para salvar su culo y especialmente para seguir estando en las posiciones de control y poder que ellos tienen, porque son, y perdón por la expresión, son unos vagos, como no han hecho nunca nada y son vagos, pues estos no están dispuestos a volver a trabajar en la vida. O sea, no van a perder jamás su control o su silla política donde corresponda y van a ir a trabajar, como dicen ellos, que son políticos tan honestos y tan honrados, que estoy aquí por vocación. No, tú no estás por vocación, estás por interés, porque trincas y te lo llevas y que no estás dispuesto ni que tú, ni toda tu familia que has colocado directa e indirectamente desde la Junta o cualquier ayuntamiento, dejéis de perder vuestro estatus. Y en eso son capaces de hacer lo que sea necesario. Y fíjate lo que te digo, Luis, esto se entra en el AMPA de los años 20 de Chicago, exactamente igual. Y si hay que acabar con un testigo malicioso o molesto, se acabará con él. Fíjate lo que te digo. Yo no iría tan lejos siquiera. En 11M hemos visto esto perfectamente, ¿no? La destrucción de pruebas, dice usted. De pruebas, empezar los propios trenes, pero bueno, Luis del Pino sobre esto es gran especialista, ¿no? Si me permite. Y la quema de la vivienda de donde estaban los terroristas en Chinchón, que eran Chinchón. En Leganés. No. No, dice usted de Morata de Tajuña, que Morata se quemó que era en el Chinchón, supuesto zulo donde estaban... Chinchón, pero a Chinchón no interesaba que su nombre saliera, entonces Morata de Tajuña, que es un nombre que no conoce nadie, ¿no? Pero en Morata de Tajuña ahí se había quemado el lugar donde habían quemando huellas y demás, eso se había quemado. Es decir, borrar pruebas de este estilo pues no es nada nuevo, ¿no? Pero yo insistiría en algo que llevo aquí luchando varias veces, que es que a mí me parece que este tipo de corrupción encubre la otra, más peligrosa. La corrupción, insisto en esta distinción, la corrupción ilícita de la que estamos hablando, encubre un tipo de corrupción que es mucho más peligrosa para España, para la nación, para la sociedad política en la que vivimos, ¿no? Que es la lícita. Es decir, por ejemplo, otro ejemplo traigo a colación, y enlazando con lo de Gibraltar, el otro día, pues aprovechando el tema de Gibraltar y tal, Tardá, en una comisión de exteriores, cuyo presidente de esa comisión de exteriores es un nacionalista, confeso, que pertenece a un partido que busca destruir España, y que un partido, por cierto, que robaba dinero de los parados, dinero, además que había también, y de la formación, digamos, corrupción ilícita en ellos, pero además esa corrupción lícita, que ese sujeto presida esa comisión de exteriores, a mí eso me parece una corrupción mucho mayor que esta. Que esta está, yo creo, desde el punto de vista periodístico, funciona casi como encubridora de la otra, porque ahí nadie protesta, nadie dice nada, nadie absolutamente pone en cuestión eso. Está sí, por supuesto. Es que las dos están ligadas, vamos a ver. ¿Por qué tenemos una clase política tan corrupta? No es que robe a nadie. Esto no es un tema debatible, pero que un sujeto esté presidiendo esa comisión, que llegue otro, que es Tardá, le presente una camiseta allí, la vía catalana democrática, no sé qué, insultando a todos los españoles no catalanes, diciendo que vamos a hacerlo a la catalana. Y a todos los españoles catalanes no nacionalistas. Como si los demás estuviéramos de golpe de Estado en golpe de Estado, ¿no? Entonces, le da la camiseta y el ministro, otra corrupción, en este caso el ministro, coja la camiseta, a mí eso me parece, y sonría, a mí eso me parece de una ese ministro no tenía que dimitir por ese gesto. A mí me parece que tendría que dimitir ese ministro. Eso no puede sostenerse, eso así políticamente. Es completamente intolerable políticamente que un ministro coja esa camiseta y se ría. Eso no puede ser. Tenía que no aceptar la camiseta y boicotear esa comisión. Y el caradura del Tardá diciéndole al presidente de la comisión, que es de la misma tropa, diciendo, hombre, no me quite usted a mí la palabra. Y dice, ¿cómo no te la voy a quitar? Hombre, si tú eres tan catalán como yo, ahora que estoy hablando, no me puedes quitar a mí la palabra, hombre. Diciendo a la Durán Lleida. Bueno, esto es bueno, de chiste, ¿no? Pero esto es realmente las muestras y los síntomas de una enfermedad que se llama la corrupción, y ya está, la corrupción, el mamoneo y, ¿cómo lo llamas tú? La mamandurria, ¿no, Luis?
Hombre, esto yo estoy bastante de acuerdo con Pedro, por supuesto en el fondo, a lo mejor discreparía un poco de algunos matices, pero sí en el fondo. Es decir, aquí, y enlazo con lo que decía antes, un poco lo lamentable de nuestra situación es que el Estado, que es un instrumento del que las sociedades políticas se dotan para cumplir y garantizar ciertos fines, aquí no funciona. Funciona, es decir, la anarquía. Han hablado ustedes de Chicago años 20. En Chicago años 20 la corrupción era tal, pero había un Estado que claramente representaba los intereses de todos, los intereses nacionales de los Estados Unidos, y estaba dispuesto a pelear bravamente por acabar con aquello, y acabó de alguna manera. Incluso saltándose la ley, como muestra la película Los Intocables. Bueno, ya no quiero entrar en eso, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay un organismo. Entonces, aquí ese organismo, esa institución falla. ¿Falla por qué? Porque falla la justicia. Vamos a ver, no es que yo quiera hablar, por supuesto lo del incendio de los palacios me parece verdaderamente grotesco, ¿no? Y terrible, ¿no? Pero ustedes creen, por ejemplo, que en Inglaterra, por poner un ejemplo de un país donde el Estado es de otra manera, pero es, incluso puedo decir que no es Estado, pero es serio, o en Estados Unidos, un juez habría consentido que un partido político le lleve unos ordenadores sin el disco duro? Evidentemente no. Claro, es que eso es una tomadura de pelo de tal categoría que un juez que es consciente de que defiende intereses que están por encima de los coyunturales y de los de una parte, pues habría actuado con muchísima más energía y con muchísima más determinación, y no se habría atrevido. Bueno, pues este es un poco nuestro drama. Nuestro drama es que aquí puede pasar cualquier cosa. Se puede incendiar un ayuntamiento, se pueden perder unos papeles, se puede mentir en el Parlamento, se puede pactar con los terroristas, se puede llegar a un acuerdo de Marbella y nadie sabe dónde está, que nadie explica cómo, con los nacionalistas catalanes, se puede sostener en serio una financiación autonómica a la carta, que es exactamente lo contrario de cualquier racionalización del uso de los fondos públicos, etc. Aquí puede pasar cualquier cosa y gracias a Dios no pasan más, pero si no reaccionamos y si no empezamos a hacer que los españoles se den cuenta de que nos están tomando el pelo, de que están abusando de nosotros, de que nos están engañando, de que nos manipulan, resulta que lo que no sabemos es dónde puede acabar esto. Claro, el incendio sí tiene un valor simbólico, es decir, ¿a dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? Yo estoy de acuerdo en que es más grave todavía lo otro, pero no deja de ser realmente muy significativo que al final se le pueda prender fuego a un edificio. Hombre. En fin, ya saben ustedes que aquí en el radio tenemos el mejor deporte los fines de semana y que ese deporte nos lo trae siempre Azpitarte. ¡Azpitarte! Hola Luis, muchas gracias por dejarnos este espacio. Te cuento rápidamente, a partir de las 6 en punto arrancamos una gran tarde de deporte en la sintonía de radio. En primer lugar, de 6 a 8 tendremos un especial Tirando a Fallar, es que hoy arranca la 10ª temporada de nuestro programa de baloncesto y además estamos inmersos en el Eurobásquet de Eslovenia, así que contaremos toda la actualidad de la selección española. Y atención, desde las 8 hasta las 12 en punto de la noche, viviendo con toda la emoción del mundo la elección de la organizadora de los Juegos Olímpicos de 2020. Esperemos que sea Madrid, estaremos pendientes de lo que ocurra en Buenos Aires, en la fiesta que organiza Madrid 2020, la candidatura, y os lo contaremos todo aquí, en la sintonía de Radio. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Vicente. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, boletín informativo de las 10 y rematamos la tertulia hablando de Siria. Y en la tercera hora del programa no se pierdan la nueva sección que tenemos, que seguro que les gusta. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Radio 99.1. Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado? En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios. Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46... Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52. ¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa? Sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG. Cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91 644 44 22. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91 644 44 22. Único, diferente, íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel, pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel, sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación. Condenamos al acusado a 2 años. Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia. Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307. En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com. Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame ya 901 21 21 21. Junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guardamás. 901 21 21 21. Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo. Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma. Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91 550 2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91 550 2448. Es Radio. Son las 10, las 9 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuenta atrás para la decisión final sobre los Juegos Olímpicos de 2020. La delegación de Madrid en Buenos Aires, encabezada por el Príncipe de Asturias, espera ya ansiosa que la capital vea cumplido por fin su sueño de organizar unos Juegos Olímpicos. Tras las decepciones que supusieron las derrotas de 2012 frente a Londres y de 2016 ante Río de Janeiro, ha llegado la hora de la verdad para el tercer intento español. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada de hoy? Enviado especial de Radio, Jorge Rivera, buenos días. Buenos días, buenas noches desde Buenos Aires. A las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto en España, arranca la sesión del Comité Olímpico Internacional y 15 minutos después, presentación de la candidatura de Estambul, luego la de Tokio y por último Madrid. Cada ciudad tiene 1 hora y 10 minutos para convencer a los 103 miembros COI, aunque solo 97 pueden emitir su voto. Madrid aguarda su momento con optimismo y también con euforia contenida. Y en esa espera, la nadadora paralímpica Teresa Perales. La candidatura de Madrid tiene muchísimo peso y bueno, es una de las más potentes, ¿no? Tampoco queremos pecar de confiados, ni siquiera yo, pero bueno, hay que visualizar en positivo. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y después de las presentaciones, descanso, votación y por último anuncio de la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2020. Eso será en torno a las 5:30 de la tarde, las 10:30 de la noche en España.
Gracias, Jorge. Madrid 2020, asunto, como ven, ineludible en la prensa de este sábado. Resumen con Mariano Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Francisco. La fotografía de los príncipes de Asturias ocupa la portada del Mundo con este titular: Leticia se suma al sprint final de Madrid 2020. El País elige una fotografía de uno de los deportistas españoles de mayor renombre, Rafa Nadal, apoyando la candidatura de la capital de España desde Estados Unidos. El titular: Madrid quiere emocionar. Misma instantánea en ABC, con un titular que echa menos las campanas al vuelo. Difícil pero posible. Y por último, La Razón, que abre con un escueto: España sueña. Siria es el otro asunto dominante en la prensa de este sábado. En El Mundo leemos: España apoya que Obama ataque Siria sin el respaldo de la ONU. Y en El País, España respalda la respuesta contundente de Estados Unidos en Siria. Más datos en libertaddigital.com, cuyo titular de apertura ahora mismo es: el gobierno dice que el texto sobre Siria no avala la intervención. Y completamos el repaso a la prensa de este sábado con el principal titular de La Vanguardia: Rajoy y Mas rompen el hielo en vísperas de la diada. Gracias, Mariano. Y fuera de la prensa en papel, la agenda política de la jornada arranca hoy con la toma de posesión de Susana Díaz. Noelia Bautista, buenos días. Buenos días, Francisco. Todo preparado ya en el Parlamento Autonómico para que la socialista tome posesión como nueva presidenta de la Junta de Andalucía, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo. Será a las 12 y el acto se iniciará con una intervención del presidente del Parlamento y se cerrará con un discurso de Susana Díaz. Más tarde, el PP dará el primer premio Osvaldo Payá, otorgado este año a su mujer como persona que defiende los derechos, la democracia y las libertades, como el disidente cubano. El galardón se entregará en la Escuela de Verano del PP en Gandía, que hoy clausura María Dolores de Cospedal. En Barcelona, el presidente Artur Mas interviene en el primer Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña de este nuevo curso político marcado por la hoja de ruta soberanista. Además, a pocos días de esos actos de la Diada. Finalmente, en Galicia, más de 11.000 militantes socialistas están llamados hoy a las primeras primarias para liderar el Partido Socialista de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro y Manel Vázquez serán los dos candidatos que medirán sus fuerzas, aunque el primero parte, Francisco, como favorito. Gracias, Noelia. Y ya en el exterior, el Papa Francisco va a presidir hoy una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano para pedir la paz en Siria. Se trata de una jornada de ayuno con el fin de promover un examen de conciencia sobre el compromiso para evitar la guerra. Verónica Jorro, buenos días. Buenos días. La vigilia de oración va a comenzar a las 7 de la tarde con un saludo del pontífice tras un discurso en el que introducirá el motivo de la ceremonia, durante la cual tendrá lugar la entronización de la Virgen Salus Populi Romani y se rezará el rosario. En torno a las 8 de la tarde está previsto que el Papa dedique un espacio a la meditación, mientras en la Plaza de San Pedro estarán presentes 50 confesores. La ceremonia está abierta a todos, tanto católicos, ateos y fieles que profesen otras religiones, y concluirá en torno a las 11 de la noche. Recordamos que el Papa Francisco ha pedido con fuerza en numerosas ocasiones que se ponga fin al conflicto sirio. Es Radio. Tiempo ya para los deportes. La selección española de fútbol está muy cerca de sellar su pase al Mundial de Brasil. Jesús Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Los de Vicente del Bosque ganaron anoche a Finlandia 0-2 con goles de Jordi Alba y Negredo, y otra nota destacada fue ver a Iker Casillas en la portería de titular. Alba del Bosque. No era un tema ahora para el debate. Yo creo que es el tema para el asunto principal, era los 3 puntos, y yo creo que eso ya en su club ya es otra cosa, y el tiempo pues nos irá poniendo cada uno en su sitio. Pues efectivamente lo importante es la victoria. A falta de 2 jornadas para cerrar esta fase de grupos, España es primera con 3 puntos de ventaja sobre Francia, que tan solo pudo empatar a 0 contra Georgia. Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sea las 10 en Canarias. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. redondoiglesias.com. No hay liga este fin de semana, pero tendremos tiempo de deporte en la sintonía de radio desde las 6 de la tarde, programa especial de Tirando a Fallar. Estamos en pleno Eurobásquet y además de enhorabuena porque arrancamos la 10ª temporada de nuestro programa de baloncesto, y a partir de las 8 nos centramos en los Juegos Olímpicos Madrid 2020, protagonista en la sintonía de radio hasta las 12 en punto. Todo el deporte en la Liga es Radio. ¿Qué importancia tiene un correcto descanso para la salud, doctor Martín Vázquez? Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias tiene infinidad de beneficios para nuestra salud. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad,
haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida. ¿Nos ayudaría Dormax a descansar? Sin duda, Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir y nos permite disfrutar de un sueño de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única, es una ayuda para la salud y el descanso. De Laboratorios Acta Pharma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, habrán notado ustedes que hoy no estaba con nosotros don Mariano Alonso leyendo las noticias al principio del programa. No es que esté de vacaciones, es que don Mariano Alonso pues ya no está en el programa Sin Complejos, ha pasado a informativos de fin de semana y le he pedido a don Mariano que viniera hoy, pues hombre, para despedirme de él en antena y para que él también se despida de los oyentes. Pues muchas gracias, Luis. Permítame decirle, don Mariano, que para mí ha sido todo un placer trabajar con usted durante todo este tiempo. He aprendido muchísimo de usted. Es usted no solo una gran persona, sino un excelente periodista. Y bueno, pues muchas gracias por este tiempo que hemos estado juntos. Pues nada, no haces enrojecer, Luis. Gracias a ti porque han sido 2 años estupendos. Gracias por tu apoyo, porque tu apoyo ha sido muy importante en esta casa. Y hay momentos difíciles a veces en la carrera de uno. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que cuando uno deja un programa de radio, ya que llevo, aunque soy joven algunos años, pasa a ser lo más importante, que es oyente. Y yo esta mañana cuando he cogido el coche y venía para acá, pues he visto un programa perfectamente afinado y esto es lo fundamental que hay que decir, sobre todo porque algunos se creen más importante a veces que el micrófono en el que están hablando o que la casa en la que están. Y eso, la mayor satisfacción es esa, Luis. Así que nada, y nos seguiremos viendo por aquí. Sí, señor. Pues permítame que le invite, ya que va usted a estar aquí los fines de semana, a que algún día se sume a nuestra tertulia, si no tiene inconveniente. Lo haré encantado, Pues, don Mariano, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ya saben ustedes que estamos en plena movilización militar, hombre. Nos hemos sumado al apoyo a Estados Unidos a la guerra en Siria. Yo me pregunto, ¿por qué en España no se hace como en otros países donde la política exterior se discute abiertamente y se expone abiertamente y se debate abiertamente en los parlamentos? Oiga, en Inglaterra se ha debatido hasta tal punto que los propios diputados conservadores, algunos de ellos, han decidido no dar su apoyo al gobierno conservador de Cameron y le han tirado para abajo el apoyo a la intervención militar en Siria. Pero aquí en España nos enteramos ayer por un teletipo de que España se suma al grupo de países que apoyan a Obama en su intento de intervención en Siria. A mí me parece una falta de respeto el modo en que se adopta esa decisión. No sé, otro debate sería si la decisión es correcta o incorrecta, pero el modo de adoptarla no me parece adecuado en una democracia parlamentaria. O sea, que usted está empezando a caer en la cuenta de que aquí realmente no tenemos parlamento. Sí. La intervención en Irak sí que fue con el apoyo del parlamento en Irak, ¿no? Por ejemplo, fue una intervención muy discutida por otros motivos, pero sí tuvo la intervención del Parlamento. Quiero decir, a mí lo más llamativo, perdón por la desviación del asunto, no es el que se apoye, se discuta o no se discuta, porque los términos en los que se discute muchas veces son tan ridículos que más valía no discutirlos. Por ejemplo, en el Congreso, en general, las líneas, los modos de abordar estas cuestiones, para empezar, pensando en que existe una legalidad internacional, algo así como una legalidad internacional, por ejemplo, ya es tan ridículo que es que que no hay manera de... Yo sí insistiría en la diferencia entre la intervención de Libia y Siria, si se produce, con respecto a Irak, que todo el mundo más o menos las alinea y tal, y es que no tiene nada que ver. Es decir, lo de Irak, a mí me parece que fue una intervención. Irak procedía al asunto, quiero decir, desde el punto de vista de la justificación prudencial, vamos a hablarlo así, del racionalismo político, tenía pues visos de ser aquello, tener más peso, ¿no? Lo de Irak, frente a esto, que es una pura acción de no saber muy bien qué se busca ahí, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la fundamentación, desde el punto de diplomática, etcétera, es un desastre. En lo siguiente, Irak invadió un país previamente, que fue Kuwait, ¿no? Es decir, Irak había doblegado una soberanía, ¿no? Y entonces fue castigado por ello, ¿no? Una intervención internacional, y después no cumplió con una serie de condiciones, se produjo una segunda intervención en Irak. Quiero decir que muchos se olvidan de que la guerra de Irak del año 2013 es la misma que la del 90.
Es decir, porque es la misma guerra, porque no se cumplieron una serie de condiciones que se habían impuesto como derrota de aquella guerra primera, ¿no? Que fue a raíz de la invasión de un país. Segundo, en Irak no había una insurrección popular contra el gobierno. Había la insurrección de los kurdos, pero era localizada, no era una insurrección, y además estaba salvaguardada por las exclusiones aéreas que se habían producido tras la derrota también, y que algún bombardeo hubo con la administración Clinton. La administración demócrata se había producido algunos bombardeos sobre la exclusión aérea de los kurdos y demás, que fue una administración demócrata y que nadie protestó. ¿Alguno de esos bombardeos en sospechosa coincidencia con los... casos de señor Clinton y en el despacho Oval, ¿no? Entonces, entonces, aquí hay una insurrección popular, es decir, primero, Siria no ha amenazado a ningún otro país en el entorno, en principio, salvo quizás Israel, que lleva amenazado genéricamente ya, pero bueno, no es especialmente, digamos, Siria llamativa a la hora de ser agresiva con Israel, ¿no? Hay otros países mucho más agresivos, por ejemplo Arabia Saudí, que no permite entrar judíos en su país, ya así de principio, ¿no? Entonces, más razones habría para intervenir ahí en ese aspecto. Siria no se ha mostrado especialmente agresiva con los países del entorno. Obama duda de que Estados Unidos esté amenazado, lo dijo ayer. Dijo, bueno, es que yo no sé si se puede considerar amenazado Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Después, tiene una insurrección popular que se supone que la ONU pues no puede intervenir sobre asuntos internos de los países, se supone, aunque en Libia allí, bueno, no hizo nada, por supuesto, porque las resoluciones que de la ONU es el resultado de los acuerdos que existen en las 5 grandes potencias. Como no hay acuerdos en esas grandes potencias, se acabó la legislación internacional, la legalidad internacional se acabó. Y la mayor parte de las veces están en desacuerdo. Entonces, la legalidad internacional no existe. Entonces, cuando hablamos de guerra ilegal, absurdo. Es que la guerra no puede ser ilegal o ilegal, será prudente o imprudente, pero no legal o ilegal. Eso es una bobada de gente que no sabe lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué legitimidad tiene Estados Unidos para intervenir? Pues desde el punto de vista de la justificación de los títulos de títulos justos, sobre hablar en términos clásicos también, ninguna, porque ¿por qué Estados Unidos tiene esa autoridad? Claro, desde el punto de vista del imperialismo norteamericano ya sí, pero claro, eso desde el punto de vista del derecho de gentes, etcétera, no tiene ningún sentido, entonces es incompatible. Entonces, en fin, hasta ahí puedo leer. Bueno. No, el asunto es enormemente complicado, ¿no? De todas maneras, yo haría una especie de diagrama formal, ¿no? Por supuesto, la legalidad internacional es un ente de ficción, es decir, que no... Sin embargo, la paz internacional y el equilibrio internacional de fuerzas sí es una realidad y sí es interesante que se mantenga. Entonces, dentro de ese equilibrio, los progresos históricos han sido muy lentos y ha habido, digamos, un acuerdo ya desde la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, en Ginebra, de que las bombas químicas deben estar prohibidas. Entre otras cosas, porque si no estuvieran prohibidas, cualquiera estaría en condiciones de igualdad con el más poderoso, porque son armas muy fáciles de montar y tremendamente mortales, ¿no? Entonces, si eso es lo que parece haber pasado en Siria, yo creo que sí habría una cierta legitimidad parcial, en este contexto que estoy hablando, para que la comunidad internacional, sea eso lo que fuere, pero bueno, algo es, pues muestre que no va a consentir el empleo de armas químicas, como no debiera consentir, y demasiado consentido, la proliferación de armas nucleares, que por supuesto establece una desigualdad entre los 5 países que las tienen y los que no, pero yo, sinceramente, a pesar de pertenecer a un país que no las tiene, prefiero mejor esa desigualdad que no una mayor igualdad basada en que todos tengamos armamento atómico. Creo que sería mejor, ¿no? Por tanto, en ese aspecto, a mí me parece que siendo un asunto extremadamente complicado, sí puede haber alguna clase de razón para que al final haya una intervención. Pero no quiero meterme más en ese aspecto porque además no soy especialista y no lo domino bien. Sí quiero hacer una referencia a lo que habíamos empezado hablando, ¿no? Que es a la posición de España, que es como de costumbre ridícula, servil y espantosa. Es decir, nosotros no somos capaces de saber cuáles son nuestros intereses reales en esa zona. No porque no los tengamos, sino porque no somos capaces de determinarlos con precisión, porque Francia sí los tiene. Y Francia a lo mejor ha hecho un poco ridículo diciendo yo intervendré si voy con el primo Zumosol, pero por lo menos ha dicho yo intervendré porque sabe que tiene ahí, que se está jugando algo que tiene que ver con ellos. Y en Libia fue quien intervino, oficialmente, ¿no? Estados Unidos mira para otro lado. No es que no tengamos, que sí podríamos tener, sino que no sabemos defenderlos, ni determinarlos, ni establecerlos. Y entonces practicamos una especie de seguidismo memo de la política internacional norteamericana,
hábilmente matizado por esa cosa bien pensante y estúpida de que vamos a hacer una guerra, pero como una intervención humanitaria, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, eso ya es tan ridículo, tan absurdo y tan necio que ni siquiera se discute en el no Parlamento. Basta con que lo diga Rajoy, y a lo mejor ha tenido el buen detalle de comentárselo a Rubalcaba, que en estos asuntos pues ni siquiera tiene unos criterios mucho mejores que los de Rajoy, ¿no? Ni siquiera en esto le gana, ¿no? Entonces, claro, es de nuevo la sensación de ridículo de ser español y de querer participar en el Circo de las Naciones, ¿eh? O sea, la televisión oficial pues te saca a la fragata Olas de Lezo, que es estupenda, y la saca por allí diciendo está activada por si corre en peligro los 800 números que tenemos en el Líbano y tal, ¿no? Pero en general, esta sensación que yo tengo, y no sé si ustedes comparten, de que en cualquier momento nos pueden dar una leche sin que sepamos muy bien por qué. Porque no sabemos ni con quién vamos, ni para qué vamos, ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y a mí esto me parece profundamente lamentable. Bueno, yo como no soy poco ni mucho, sino simplemente soy nada experto en estos asuntos, yo tiendo siempre a simplificar las cosas. Es decir, si la cuestión principal y el razonamiento principal de Estados Unidos para querer intervenir en Siria precisamente es por el maltrato que se está haciendo a los ciudadanos sirios por parte del gobierno, pues yo entiendo que ese criterio sería aplicable a muchísimos países del mundo, prácticamente a diario, y sin embargo no lo hace. ¿Por qué lo hace en Siria? Pues entiendo que está claro que tiene que haber otros intereses que no son precisamente esos, que son los que se demandan, que son los que se apoyan y son los que incluso España parece que también defiende, pero lo que está claro es que los intereses de Estados Unidos en Siria no es precisamente defender a los ciudadanos del maltrato del gobierno, porque si fuera así tendría que estar interviniendo en muchísimos países. Que puede ser el juego ese de poderes, el hecho de que Siria sea un aliado estratégico de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, pues podrá ser lo que será intereses petrolíferos, no lo sé, será por la cercanía con Israel, pues lo desconozco, pero lo que sí que está claro es que, como en el caso de Gibraltar, España vuelve a mantener una posición absolutamente ambigua, no sé si tú has dicho necia, tonta o sin sentido, con respecto a este asunto. Es decir, parece que vamos a fiestas y a guateques que nos metemos sin saber ni por qué entramos al guateque, y luego al final cuando nos dan 2 tortas tampoco sabemos muy bien por qué nos lo han dado. Es decir, yo creo que en ese sentido, y ahí sí que el Parlamento sí tendría que haber sido más respetuoso a la hora de haber dado la autorización. Bueno, don Rubén Fernández ya está aquí con la opinión de los oyentes. ¿Qué tal, don Rubén? Muy buenas, don Luis. Pues bueno, decías que estabas un poco triste, un poco solitario con su opinión sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Al ver los periódicos, y no, para nada. Los oyentes le respaldan, la gran mayoría están en contra de los Juegos Olímpicos en Madrid, apoyan su opinión. Vamos a escuchar 3 intervenciones. Después de haber escuchado su editorial, me ha dejado convencido. Ayer pensaba lo contrario, pero me ha dejado convencido. Tiene usted toda la razón en cuanto a los juegos. Soy madrileño y hasta ahora votante del Partido Popular. Si no quiero para Madrid los Juegos Olímpicos es para no ver presumir a una alcaldesa tan altanera como incompetente. Estoy en contra de los Juegos Olímpicos. ¿Sabe usted por qué? Por la sencilla razón de que se va a hacer un despilfarro horroroso, y aparte de eso la corrupción va a aflorar de una manera impensable. Esas eran las opiniones respecto a los Juegos Olímpicos, muy parecidas también a las que sondeamos en la calle, muchas menciones a la posible corrupción que puede derivar o organizar un evento tan grande, mucho a los despilfarros y también bastantes críticas a Ana Botella, por cierto. Y otro tema que también se ha tratado bastante ha sido la reunión entre Rajoy y Mas. Hay bastantes respuestas. Pero al menos explicar a los ciudadanos que sí vas a dar explicaciones de por qué tus decisiones y por qué tu silencio incluso. Los silencios forman parte de la música, unos son más grandes, otros menores, pues hasta explicarlo también aquí. Así que los oyentes están bastante cabreados con la respuesta que daba ayer Rajoy. A mí es que me parece absolutamente impresentable, o sea, que diga el presidente del gobierno, además como jactándose de ello, que no va a estar dando explicaciones de con quién se reúne o no se reúne, pero, ¿cómo que no?
Pero por favor, que le pago el sueldo yo. ¿Cómo que no me va a dar usted explicaciones? Pues ya lo que me faltaba. O sea, tengo derecho a pagarle a usted el sueldo, pero no a que usted me explique qué es lo que habla con Artur Mas. Y más teniendo en cuenta que don Artur Mas es un señor que dirige un partido que en estos momentos está en abierta insurrección contra la legalidad constitucional. Pero bueno, es que a mí me parece demencial. Eso es. Claro. En abierta insurrección. Eso es. Hay que dejarlo claro, voy a dejar de la palabra ahí eufemística. Y además es que está en plena insurrección y cuando cada vez que habla con él, pues mete solo hablamos de economía, de lo esencial, la economía. Pero si la economía no es lo esencial, ahora nos ha salido marxistizante Rajoy, ¿no? Marxistizante en mal sentido de marxismo, porque en el marxismo admite que lo único y lo esencial sea la economía. Entonces, es que es mucho morro, sencillamente, con perdón de la expresión. Bueno, pues el último mensaje que vamos a escuchar es referente a Siria. No hay muchas opiniones respecto a la respuesta que ha dado el gobierno español, que lo hemos conocido por un comunicado de la Casa Blanca, pero sí hay bastantes sobre la situación en el país. El tema de Siria me tiene muy preocupado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que unos pocos países puedan doblegar a la comunidad internacional? Pues vamos a ver en qué deriva todo el tema sirio, pero bueno, no vamos a tener que esperar mucho. Mañana, día 9, se retoma la actividad parlamentaria en los Estados Unidos. Yo me supongo que al final Obama no tendrá problema en que le aprueben la intervención, aunque está la situación un tanto curiosa y se ha producido una fractura transversal en los partidos, porque una parte del Partido Demócrata no apoya a Obama simplemente porque no les parece bien intervenir en otros países, y luego hay una parte importante del Partido Republicano que tampoco apoya a Obama porque es inherentemente aislacionista, que es el Tea Party americano, tan denostado por la progresía y que sin embargo en este tema es radicalmente contrario a la intervención. Le Pen hay que recordar que Le Pen y la Falange española estaban en contra de la guerra de Irak, por ejemplo. En eso coincidían también con la progresía en general. Los extremos se tocan, que se suele decir, ¿no? Sí, suele ocurrir. Pero es importante subrayar, yo creo, para no confundir, me parece, el hecho de que el presidente norteamericano puede intervenir al margen de lo que diga el Senado norteamericano. Es decir, que Congreso norteamericano, que no tiene... Lo que pasa es que las encuestas de opinión están tan en contra de la intervención que Obama no sé si se puede permitir el lujo de hacer eso. Son las encuestas de opinión, pero que le frenen las encuestas de opinión, pero desde el punto de vista de la potestad, porque claro, esto muchas veces, desde el punto de vista de la potestad política, del poder que tiene uno de los atributos del poder del presidente norteamericano es declarar la guerra y firmar la paz. Lógico, como aquí pues lo tiene el presidente del gobierno junto con el rey, ¿no? Son los dos encargados de poder hacer eso, ¿no? Entonces eso es importante porque, bueno, con esto de la democracia, no sé qué, pues enseguida nos ponemos muy estupendos con el tema de que un parlamento tiene que decidirlo y tal, pero en Estados Unidos no hace falta que sea un parlamento, eso es lo que quiero decir. A mí me parece que esta guerra es poco popular en general, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Papa también ha intervenido para pedir, bueno, desde una posición religiosa, supongo, y más un poco de la Melé, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Pero está claro que no, yo creo que la gente no acaba de ver, a mí me parece que hay también ya en la opinión pública europea y en Estados Unidos un cierto cansancio de la insoportable ambigüedad que tienen al final todas las intervenciones en estos países, que supuestamente se hace para ayudar, digamos, a que las fuerzas parecidas a Occidente progresen, que por ejemplo que avance la democracia, y al final eso te trae el predominio de fuerzas más radicales, ¿no? Y en Siria pues eso parece estar siendo así también. Entonces hay un cansancio en las opiniones que yo creo que es el que explica la poca claridad que tiene la posición americana, ¿no? Y el esfuerzo baldío. Sí, bueno, el esfuerzo... Sí, ya való Afganistán, un esfuerzo baldío. El único aspecto Irak, un esfuerzo baldío. ¿Para qué? El único... Bueno, yo creo que eso ya es más complicado. Yo creo que Irak sí tuvo sus... Frenar a China, yo creo que se explica desde el punto de vista geoestratégico frenando a China. China tenía intereses en Irak, claramente, pues la segunda reserva petrolífera del mundo,
con empresas francesas. Entonces yo creo que eso explica perfectamente las posiciones. Pero digamos, yo creo que en el caso de Siria lo que merece alguna meditación, a medida en que nosotros realmente tenemos poco que decidir en este asunto, es si el estado en que está la comunidad internacional aconseja o no que esa función policíaca que está haciendo, digamos, la OTAN, los Estados Unidos, en algunos aspectos la ONU, se use cuando claramente, eso sí parece que no hay discusión, un gobierno usa armas químicas en el seno de una guerra civil o de un proceso de insurrección. En la antigua guerra Yugoslavia, 5 años esperando a ver, y se mataron entre ellos, se montó y sin embargo ahí nadie tomó posiciones. Ahí no llegó Estados Unidos a decir tengo que evitar. Nadie dijo nunca que hubiera armas químicas. Bueno, doña Nuria, sufrían. 3 mensajes de Facebook y 3 de Twitter. Solo, vaya. Bueno, le dejo alguno más, venga. Bueno, lo primero es dar las gracias a los oyentes por la bienvenida que nos han dado a la nueva temporada. Todos muy amables, no tienen por qué ser amables. Si son amables, pues oye, hay que dar las gracias. Y también pedir disculpas, las dos cosas, porque creo que ha habido problemas con la emisión por la TDT y también por Internet. Y con todo eso ahí han estado actualizando la red y escuchando sin complejos. Bueno, en Twitter, Eduardo decía, llevo 9 meses en Argentina y te sigo escuchando, Luis. Un abrazo fuerte y felicitaciones. Pues muchas gracias, querido oyente, al otro lado del charco. Hoy importante Argentina. Y yo mismo, en mi mismidad, nos dice que tradicionalmente Madrid, con sus impuestos, mantiene a toda España. No estaría mal que una vez el dinero de toda España venga a Madrid. No, pero eso es una falacia, la falacia de las balanzas fiscales que utilizan los nacionalistas catalanes. Es falso que Madrid mantenga con sus impuestos a todo el mundo. Por ejemplo, cuando una gran empresa tiene su sede en Madrid pero opera en toda España, se le computan los ingresos a Madrid de los impuestos que paga esa empresa, pero eso es falso, porque esa empresa opera en toda España. Entonces, no, a mí lo siento, pero no me gusta entrar en el tema de balanzas fiscales. Es la capital de España. Hombre, pero vamos a dejar a este oyente que haga también uso de esa demagogia nacionalista también en favor a Madrid, hombre, también bueno, venga, vale, don Alfonso, venga. Entre los oyentes hay mucha división sobre si queremos unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos en Madrid o no, y es que es verdad que a todos nos va a dar mucha ilusión escuchar esta noche, a partir de las 10 de la noche, eso de Madrid, si realmente al final nos los otorgan. Dice también, por ejemplo, Hispanus, dice, si ha dicho Susana Díaz que acabará con la corrupción, por lo pronto arde casualmente el archivo del Ayuntamiento de los Palacios. O Fernando, si Tokio lleva viento en popa sus obras de los Juegos Olímpicos y quiere limpiar la imagen de Fukushima, sayonara Madrid 2020, van con todo. Y, por ejemplo, en Facebook nos decía Alejandro que se ha dado un dato incorrecto en la tertulia. El recorrido de la antorcha olímpica no tiene nada que ver con los nazis. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Bueno, Alejandro, un oyente, nos dice que se ha dado un dato erróneo. No, vamos a ver, el recorrido de la antorcha olímpica se hace por primera vez en 1936 en las Olimpiadas de Berlín. Pero bueno, si tiene información tal, pues que la deis, ¿no? Y vamos a ver. Pues Alejandro. Bueno, le preguntaremos a don Alejandro para que nos amplíe esa matización. Por ejemplo, también nos decían que, a ver, Roberto dice, en España estamos llegando a la inactividad completa, no hay industria, ni construcción, ni investigación, ni alegría. Si los Juegos Olímpicos ayudan a cambiar esto, es posible que no tengamos que emigrar. O Paco, tenemos aeropuertos en Ciudad Real y Castellón preparados para los Juegos. ¿Quién da más? Aeropuertos con un tráfico de pasajeros fantasma. Sí, los podemos aprovechar para traer millones de visitantes de los Juegos. Y el ultimísimo, Divara dice, venga, me voy a mojar, Olimpiadas sí. Las obras están en gran medida hechas, por lo que no hay mucho más margen para el choriceo. Quiero ver banderas de España ondeando por todas partes y que los españoles estemos unidos en el apoyo a nuestros deportistas. Y quiero que gente de todo el mundo vuelva a su país comentando lo bien que se come en Madrid. Hombre, yo tengo muy claro una cosa. Yo no quiero que nos den los Juegos. Ahora, si nos los dan hoy, pues a partir de ese momento, evidentemente a trabajar porque salgan lo mejor posible. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias, doña Nuria. Muchísimas gracias, don José Luis. Muchísimas gracias, don Pedro. Muchísimas gracias, don Alfonso, por esta interesantísima hora de tertulia. Y ahora hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos con una nueva sección que inauguramos hoy, que se llama Entre Caballeros. Sin complejos. Es radio. Nunca sabré cómo